En este video se van a analizar los 4 teoremas correspondientes a las derivadas de las funciones logarítmicas y exponenciales. Realmente estos teoremas son muy sencillos y lo que en un momento dado podría complicar un poco el tema es que todavía no manejen bien los teoremas básicos y la regla de la cadena, así como las funciones trigonométricas, pero si ustedes se dan cuenta los 4 teoremas de los que estoy hablando son muy sencillos. Los dos primeros tienen que ver con logaritmos. El primero tiene que ver con la derivada con respecto a x del logaritmo base a de u, en donde u es la expresión de la cual se saca el logaritmo. Y el segundo es la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u. Ambas derivadas, si ustedes se dan cuenta, son cocientes. Para la primera, lo que tendrían que hacer es derivar con respecto a x u y dividir la u multiplicada por el logaritmo de la base del logaritmo que estoy manejando. El segundo teorema, que es la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, en donde la diferencia que se tiene con respecto al logaritmo base a es que la base del logaritmo natural es la base e. La derivada va a ser igual a la derivada con respecto a x otra vez de u, dividido solamente entre u. Tercer teorema y cuarto teorema hacen referencia a funciones exponenciales. El tercer teorema es la derivada con respecto a x de una base a elevada a la u, en donde la derivada va a ser igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Y el cuarto teorema es la derivada con respecto a x de e a la u, en donde esto va a ser igual, ya derivando, a e a la u por la derivada con respecto a x de u. La diferencia de estos dos teoremas es que la base de la función exponencial es diferente. En el teorema 3 es una base a cualquiera y en el teorema 4 la base es el número e. Abajo se hace la aclaración que a es una constante, es decir, a es un número. Vamos a realizar algunos ejercicios para ver si quedó claro la realización o mejor dicho, la comprensión de estos teoremas. La instrucción es calcular las siguientes derivadas y mi primera función es f de x igual al logaritmo base 2 de 8x al cuadrado más 4x menos 15. Aquí si se fijan, yo tengo una función logarítmica de base a, por lo que el teorema que voy a aplicar es el teorema número 1. Aquí lo único que tengo que clarificar en mi expresión es quién es a y quién es u, en donde este pedacito que tengo aquí es a y todo esto que tengo aquí dentro del paréntesis es u. Una vez habiendo clarificado eso, yo ya puedo resolver mi problema. Y entonces digo que la derivada con respecto a x de mi expresión original va a ser igual a el teorema que ustedes tenían. Si gustan lo pongo para que quede más claro. Antes de derivar pongo primero el teorema. El teorema que voy a aplicar es derivada con respecto a x del logaritmo base a de u es igual a la derivada con respecto a x de u sobre u por el logaritmo natural de a. Y entonces ahora sí ya puedo realizar mi problema. Entonces f' de x va a ser igual a, aplicando el teorema, la derivada de u. Si yo sé que esta es u, la derivada de u sería 16x más 4. Aquí aplico teorema básico de suma-resta. Una vez que ustedes ya tienen eso, van a dividirlo entre u, en donde u es todo lo que tengo dentro de mi paréntesis, 8x al cuadrado más 4x menos 15, por el logaritmo natural de la base a, en donde la base 2a ya habíamos visto que era 2. Entonces quedaría por el logaritmo natural de 2. Lo que tengo que checar enseguida es si mi expresión es simplificable. Tendría que checar si el polinomio del numerador y del denominador se pueden factorizar o realizarle alguna simplificación para poder cancelar, pero en este caso esa simplificación no se lleva a cabo, por lo que mi resultado es este que acabo de sacar aquí. Muy bien,
Vamos a hacer un segundo problema. En mi segundo problema yo tengo que y es igual al logaritmo natural de 3x a la quinta menos 7x al cuadrado. Y en este caso, como lo que yo voy a sacar es la derivada de un logaritmo natural, yo tendré que usar el segundo teorema en donde tengo que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u va a ser igual a la derivada con respecto a x de u sobre u. En esta expresión que tengo aquí, u, que es lo que yo necesito clarificar, es esta parte. Y entonces con base en eso ya puedo derivar. Y' sería entonces igual a la derivada con respecto a x de u, en donde mi derivada sería 15 x a la cuarta menos 7 por 2 son 14x, dividido entre u, en donde u es el polinomio que tengo como 3x a la quinta menos 7x al cuadrado. Lo que tengo que checar enseguida es si existe algún tipo de simplificación, y si se fijan ustedes, tanto en numerador como en denominador existe un factor común de x. Entonces yo tengo que y' sería igual a x que multiplica a 15x cúbica menos 14 sobre en el denominador x cuadrada que multiplica a 3x al cubo menos 7. En este caso, este cuadrado se elimina con esta x y entonces y' sería igual a tener 15x al cubo menos 14 sobre x que multiplica a 3x al cubo menos 7. Muy bien. Voy a volver a hacer, utilizando el segundo teorema, un problema, pero ahora va a involucrar una función trigonométrica y entonces tengo que mi problema 3 es f de x igual al logaritmo natural de coseno de 2x al cubo. Mi teorema es el que ya habíamos visto antes, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, que va a ser igual a la derivada con respecto a x de u sobre u. En este caso, ¿quién es u? En este caso, u es el coseno de 2x al cubo. Y entonces puedo proceder a derivar. F' de x sería entonces igual a la derivada con respecto a x de u, es la derivada de un coseno, y la derivada de un coseno es el menos seno de u, que en este caso es 2x al cubo, por la derivada de u, que sería 6x al cuadrado, y todo esto dividido entre u, en donde u es el coseno de 2x al cubo. F' de x sería igual entonces a tener menos. Aquí yo lo único que puedo hacer en el numerador es esta expresión que tengo aquí, como no es parte del argumento, la puedo pasar hasta adelante y me quedaría como menos 6x al cuadrado que multiplica el seno de 2x al cubo dividido entre el coseno de 2x al cubo. En el caso de esta expresión, lo que voy a hacer es, para simplificar, porque sí hay una simplificación, pero es a través de identidades trigonométricas, es recordar que si yo tengo un seno de teta entre un coseno de teta, esto es igual a la tangente de teta. Y entonces mi problema quedaría como f' de x igual a menos 6 x al cuadrado. Seno de teta entre coseno de teta me da tangente, que en este caso teta equivale a 2x al cubo. Y esta sería la simplificación de la que estamos hablando. Muy bien. Siguiente problema. Problema número 4. En el problema número 4 voy a aplicar ya el teorema número 3, que se refiere a una función exponencial de base a, en donde yo tengo que la función es igual a 3 elevado a la x al cuadrado
menos 9x. Yo tengo que recordar que mi teorema dice que la derivada con respecto a x de a la u va a ser igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x de u. Hay que clarificar aquí quién es u, y aquí pues es claro ver que u es la expresión polinomial x cuadrada menos 9x. Teniendo eso claro, procedo a derivar y me queda entonces que f' de x va a ser igual a tener a la u, 3 a la x al cuadrado menos 9x, multiplicado por el logaritmo natural de a, en donde a es 3, y multiplicado por la derivada con respecto a x de u. Si yo derivo u con respecto a x, me queda que la derivada es 2x menos 9. Esta expresión que tengo aquí, puedo pasarla hasta adelante, y entonces mi resultado queda como f' de x es igual a 2x menos 9. Ordenando un poquito voy a poner por el logaritmo natural de 3 por 3 elevada a la x al cuadrado menos 9x. De nueva cuenta, aquí el orden de los factores no altera el producto. Lo que sí debe de quedar muy claro es quiénes son las u's de los logaritmos o las u's de las funciones exponenciales sin provocar ninguna confusión. Entonces, o pueden usar los puntos que yo puse o pueden utilizar paréntesis para dejar claro quién es qué función. Hagamos un quinto problema. Problema número 5. Dice que y es igual a e elevado a la cosecante de x al cubo. Este se refiere al cuarto teorema, en donde el cuarto problema dice que la derivada con respecto a x de e a la u va a ser igual a e a la u por la derivada con respecto a x de u. Aquí igual hay que clarificar quién es u. U es la cosecante de x al cubo. Y una vez clarificado eso, procedo a derivar. Me queda entonces que y' va a ser igual a e a la u, que es la expresión original que yo tenía, o sea, e a la cosecante de x al cubo, por la derivada con respecto a x de u, que es la derivada de la cosecante, en donde la derivada de la cosecante es la menos cosecante de u por la cotangente de u, por la derivada con respecto a x de u, pero de u de la función, que sería x al cubo, en donde mi derivada sería 3x al cuadrado. Simplificando esto, me queda que este pedazo que tengo aquí lo voy a pasar hasta adelante junto con el signo. Y entonces me queda que y' va a ser igual a menos 3x al cuadrado multiplicado por e a la cosecante de x al cubo por la cosecante de x al cubo por la cotangente de x al cubo. Y ese ya sería mi resultado. Un último problema sería el problema número 6. Y tengo que f de x sería igual a 2 elevado a la 3p menos el seno de p. En este caso, p juega la función de la variable x. Y en este caso también, el teorema que yo tendría que aplicar sería el teorema número 3 de los que estoy analizando. Función exponencial con una base numérica, que en este caso es 2. Recuerdo el teorema nuevamente, derivada con respecto a x de a la u va a ser igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x de u. En este caso, ¿quién es a? En este caso a es 2
¿Y quién es u? En este caso u sería 3p menos el seno de p. Y derivando me queda lo siguiente. F' de x va a ser igual a a la u, o sea 2 a la 3p menos el seno de p. Por el logaritmo natural de a, en donde a es 2, multiplicado por la derivada de u, en donde la derivada de u sería 3 veces menos la derivada del seno de p, que sería coseno de p, por 1. F' de x, entonces, ya ordenando, me quedaría que es igual a 3 menos el coseno de p, por 2 elevado a la 3p menos el seno de p, por el logaritmo natural de 2. Voy a separar todo por puntos para que no quede ninguna duda ni se revuelva ninguno de los elementos que estoy manejando. Espero que este video haya sido de utilidad y si hay alguna duda podemos aclararla el día de mañana en la clase. Gracias.